Hola a todos, buenas tardes. Pues como saben, habíamos tenido este canal anteriormente, pero pues había estado desactivado durante algún tiempo. En estos momentos vamos a tratar de reactivar este canal. Vamos a estar hablando en él de diversas cuestiones. Pueden ser devociones o cosas populares que nosotros tenemos muchas veces. En este caso me acompaña este Cristo antiguo. También vamos a estar hablando de otras cuestiones como la historia en general, algunos personajes ilustres de nuestra historia y diversas cuestiones con las que escribiremos, pues muchas cosas juntos. En este primer episodio en que reactivamos este canal, pues vamos a hablar de una devoción que para muchos de nosotros es importante, sobre todo los que somos católicos en México, y también pues que es poco conocida en otros lugares del mundo, ¿no? Esta devoción pues se trata de la Divina Infantita, que es más bien como una pequeña extensión de lo que en la iglesia se conoce como la Natividad de María. Pues es una devoción bastante interesante, bastante bonita, con una historia bastante interesante también, de la que vamos a hablar para que todos ustedes la conozcan, para que puedan buscar más información. Y también pues vamos a estar hablando de diversas cuestiones también de la Divina Infantita que pues han ocurrido junto con su devoción, ¿no? La historia de cómo nace esta imagen de María niña, María bebé, que muchos de nosotros hemos visto en las casas, en las iglesias, en muchos lugares, ¿no? Que muchos se preguntan de dónde es, otros dicen por qué. En primer lugar, una cosa que muchas personas de otros lugares del mundo creen es que pues la Divina Infantita es una devoción que no está aprobada o que fue inventada en México. Definitivamente sí es una devoción mexicana, pero la diferencia es que sí está aprobada a nivel mundial. Esta es una de las primeras cosas que muchas veces se creen de la Divina Infantita, ¿no? Como de otras advocaciones que veremos con el paso del tiempo. En el caso de la imagen de María Niña, pues la historia, pues como dijimos, nace aquí en México, ¿no? Es mexicana, es una devoción que nace en este país. Y lo más interesante es que tiene sus orígenes en el México del siglo XIX. Muchos de nosotros conocemos el México del siglo XIX por, pues, en primer lugar la independencia, 1821, la guerra de reforma, muchas cosas que ocurren dentro de este periodo. Y es, pues, posterior a esta época postindependentista que llega la historia de la Divina Infantita en 1840. En 1840 estaba en el convento concepcionista de la Ciudad de México, de las monjas concepcionistas, pues habitaba entre ellas Sor Magdalena de San José, una madre joven en este momento, en esta etapa de su vida todavía es una madre joven, de joven edad, que pues va a comenzar la devoción a la Divina Infantita. El 6 de enero de 1840, para dar un pequeño, pues, preámbulo, todos sabemos que el 6 de enero aquí en México, en este país, tenemos un montón pues de tradiciones. Tenemos la rosca, tenemos los que quitan al niño, que pasan al niño, que le hacen así, etcétera. Todos sabemos que en México el 6 de enero pues es un día importante dentro del folclore y la piedad mexicana, ¿no? Y pues es un día 6 de enero dentro de este rito de pasar con el niño antes de llevárselo, ¿no? Que estaban llevando a cabo las monjas dentro del convento, que pues Sor Magdalena pasa ante el pesebre, ¿no? Lo que todos hacemos, que pasamos y arrullamos al niño. Y ella se preguntó, ¿por qué no tenemos una imagen de María infante, ¿no? ¿Por qué no le damos la misma importancia, no se le daba la misma importancia que a la de Jesús, ¿no? Si es también bastante importante, es la Madre de Dios. Y según esta historia dice que mientras reflexionaba en lo que estaba ahí, pues aparece la Divina Infantita. En una nube que estaba brillante como el sol, aparece una niña vestida hermosamente, que era la Virgen María, y le dice que quiere que se le haga esta imagen y que a quien venere esta imagen con fervor y con fe le concederá todo lo que le pida, ¿no? Que pues es parecido también al niño de Colombia, al famoso Divino Niño, o muchas otras ocasiones de tanto de Jesús como de María, donde dicen que pues se les concede lo que pidan, ¿no? Así nace, es el inicio. Ahora, ¿cómo nace la imagen? La madre no podía actuar por sí sola, hay que tomar en cuenta que hay jerarquías, hay conventos, en muchas cosas, ¿no?
y pues la madre va a su autoridad, la madre superiora del convento, ¿no? Y pues la madre superiora lo primero que dice es: no puede ser. Hay que tomar en cuenta que pues para aprobar una devoción se necesitan muchísimas cosas. Necesitas aprobaciones, necesitas mandar cartas, pagar dineros, hacer averiguaciones, que venga gente a ver si es real, si no tiene, etcétera, todo lo que mucha gente imaginará que se tenga que hacer, pues se tiene que hacer. Y más aún en el siglo XIX, imagínense el problema que era crear una imagen y buscar aprobaciones para hacer devociones, ponerla a culto público. Si ahorita es un relajo, en esa época pues es todavía mayor. Imagínense las circunstancias históricas: no hay correo, no hay esto, no hay lo otro, tienes que venir en barco, etcétera. Ya todos sabemos cómo más o menos esa imagen, ¿no? Y pues la madre le dice: no, lo siento, pero no te puedo dar el permiso. Le dice: no vas a hacer la imagen, tú trata de olvidarlo, le dice. Pero la madre Magdalena no olvidó esto. La mujer que, pues, como decimos, está detrás del sueño. Y pues la madre Magdalena, en una ocasión que iba a la cocina, encuentra la cabeza de un ángel del retablo del sagrario. Recuerden que pues en esta época y hasta hoy muchas de las iglesias antiguas pues tienen retablos con imágenes, con nichos, con cosas que hay por todos lados. Y pues una de estas estatuas se le cae la cabeza, que es la cabeza de un ángel, y le dice que al menos con eso dé la autorización de hacer la imagen. La madre superior al principio la da por loca, dice no, pero pues con la insistencia de la madre que está dale y dale y dale y dale, como muchos de nosotros cuando queremos algo, dame permiso, pues la madre superiora le da el permiso y se hace la primera imagen de la primera devoción, que pues actualmente se conserva en manos de las esclavas de María Niña, ¿no? Que es una congregación que está custodiando esta imagen. La devoción crece, pero no llega a ser tan grande. La madre Sor Magdalena fallece, le deja a la madre superiora, pero pues todos sabemos que las madres superioras, como la gente, pues está muy ocupada, y la devoción se perdió durante mucho tiempo. Unos años después llegaría una niña llamada María del Rosario. María del Rosario es una joven cuando conoce la imagen, tendrá 12, 13 años, ¿no? Y pues esta jovencita cantaba en las misas de los conventos. Hay que tomar en cuenta que en el siglo XIX, aún siendo México postindependentista, pues seguíamos en las mismas. Realmente no cambió la situación. Hablando históricamente, sabemos que el pobre seguía siendo pobre, no cambiaron las cosas de los campesinos. En sí, éramos independientes, teníamos un gobierno propio, pero pues la misma historia de siempre. Realmente la situación no cambió con el México independiente. Y pues para una persona de clase media, llamémosle actual, comparándolo con ahora, como era María del Rosario, tenías 3 opciones: o volverte más pobre, o estar en algún coro o en algún trabajo que pudiera más o menos solventar a la familia, o nacer como una persona aristócrata, que pues obviamente ella no tenía esa fuerza que otros sí tenían, ¿no? Entonces lo que hace es meterse a un convento, que era en esa época, sobre todo los que cantan en las escuelas cantorum de las iglesias, pues recordemos que en el siglo XIX la iglesia todavía tenía bastante poder, más que ahora. Todavía no se le quitaban muchos bienes y mucho poder, y pues era algo respetado entre la sociedad católica, que era la mayoría, aún más que ahora, ¿no? Entonces pues ella cantaba, y en una ocasión le toca cantar en el convento de las Madres Concepcionistas. Hay que destacar que a ella no se le regala la imagen original, sino que la madre superiora, después de la muerte de Sor Magdalena, decide mandar a hacer una imagen peregrina, que pues acá es donde se pone interesante y un poco chusca la historia, porque por lo que sabemos la imagen salió, según ella, tan fea, tan horrible, que la madre quedó espantada y la guardó en su ropero durante 20 años esperando a alguien que la quisiera con devoción, porque la madre no quería ni verla. Lo que ocurrió es que pues cuando se manda a hacer, como no tenían la cabeza del ángel, como en el caso que tuvo la madre Magdalena, pues ella le dio un niño Dios que modificaron pensando que quedaría bien, y pues según la historia pues no quedó nada bien, ¿no?
Esta imagen se sigue venerando, es la que cada año se lleva a la parroquia de Tlalpan, en el centro de Tlalpan, delegación de México, para ser venerada. Ahorita debe estar ahí. Y pues ahorita la vemos y no nos parece tan horrible, ¿no? Pues es realmente, por ejemplo, yo he visto fotos y está muy bonita para mí. Pero hay que tomar en cuenta que en el siglo XIX ahí está el neoclásico, están muchas cosas, acabamos de salir del barroco y de muchas expresiones artísticas, y en esa época pues tenían otro sentido del arte completamente, ¿no? Que el que tenemos ahora. Para ellos es feo, para nosotros hay algunos que lo vemos bonito, ¿no? Actualmente. En grandes rasgos, María del Rosario pues se enamora de la imagen cuando se la muestran, y definitivamente pues decide tomar e intentar recrear la devoción, ¿no? Pasa algo interesante. María del Rosario, pues después de todo esto, su madre había estado casada con un ingeniero poderoso de la Ciudad de México, un aristócrata de obras ingeniéricas importantes del siglo XIX. Hay que tomar en cuenta que pues, los ingenieros siempre han existido. Todavía seguían habiendo minas, todavía seguían habiendo cosas, y pues después de la guerra de independencia, de la guerra de Santa Ana que acababa de pasar y todo, pues tienes muchas cosas que reconstruir y muchas obras de ingeniería, ¿no? Y pues esto es lo que ocurre, ¿no? El señor es mandado a Oaxaca para trabajar ahí, porque había muchos problemas en ese lugar. Como siempre, pues Oaxaca no dejaba de ser un lugar donde hay muchas poblaciones originarias, donde hay cierto grado de pobreza, aunque hay en todo México realmente. Acá en Yucatán también hay poblaciones pobres, pero Oaxaca siempre ha sido un centro especial de atención, ¿no? Y pues en esta época era lo mismo, lo mandan a Oaxaca a trabajar, y el esposo de la señora le mandaba casi nada para sobrevivir, y ella trabajaba en casas de gentes conocidas. A pesar de que era la esposa de este reconocido ingeniero, tenía que trabajar para otros señores para poder sobrevivir, porque tenía 3 hijos, además de María del Rosario, ¿no? Y pues María del Rosario agarra a la Divina Infantita, la lleva a su casa, no a una iglesia. Era un bien particular. Recuerden que hay imágenes públicas que están a veneración, y hay devociones particulares, como en el caso de este Cristo, de muchos otros que nosotros tenemos en nuestras casas. Hay veces también, para agarrar un poco de contexto, que hay devociones particulares que pueden convertirse en públicas. Por ejemplo, hay imágenes que llevan, acá en Yucatán hay imágenes antiguas que han pasado de familias en familias, y que por medio de su devoción, novenas o muchas cosas, pues llegan a la devoción pública en cierta forma, no como a la iglesia, pero sí es conocida, ¿no? En este caso, esto es lo que va a ocurrir con la imagen de la Divina Infantita, que después llegaría a las parroquias y de nuevo a las manos de las congregaciones religiosas que la custodiarían a la muerte de María del Rosario, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. Ella agarra, la lleva a su casa, pero pues no tenía la más mínima forma de pagar el decoro de donde ella estaba. La pone en un rincón. Durante mucho tiempo pues ella es una niña de 11, 12, 13 años, inocente en esta época. Pues realmente se cunda, sobre todo la gente de esta sociedad en el siglo XIX, pues sabemos que no eran los mismos valores ni creencias que hay ahora. Una señorita es una señorita, y pues todos sabemos pues cómo es esas cosas, ¿no? Seas de alta sociedad o no, pues estos valores habían inculcado desde la época colonial y seguían presentes en el pueblo. Una señorita pues es una señorita en esta edad, y pues en esta época pues hay inocencia, no es igual. Tal vez ahorita obviamente seguimos teniendo mucha inocencia, pero pues en esta época había mucho decoro, mucho pudor público, no era tan común muchas cosas que tenemos ahora en pleno siglo, en esta época, principio del siglo XIX, mediados más o menos, ¿no? Inicio de los mediados del XIX. Y pues cosa interesante, pues ella es así, ¿no? Y en una ocasión pues ella dijo, pues esta imagen es milagrosa, la original lo era, y empieza a tratar de buscar devotos entre el pueblo. Y oh maravilla, pues la gente pues dice, pobrecita, pues a lo mejor, como decimos mucho, pues pobrecita, le voy a dar por unas flores, ¿no? Y empiezan los milagros de la imagen, de esta segunda imagen. Empiezan a crecer y a crecer, al grado que la Divina Infantita llegó a ser una devoción muy fuerte, que pues gente incluso de alta sociedad de México del siglo XIX,
grandes ingenieros, familias grandes de México. Incluso llegaron a venir familias importantes de otros lugares como Zacatecas y Monterrey, que siempre hemos sabido ha sido un sitio muy importante en México, que llegaban a venerar esta imagen de la Divina Infantita, que llegó a tener una devoción muy fuerte, y es a raíz de esta segunda imagen peregrina, como se le llamó, o como la conocemos ahora, que creció la devoción a nivel nacional y repasó algunas veces a lugares fuera de México, donde llegamos los mexicanos. Así nace. ¿Qué tan grande llegó a ser? Si ahorita decimos que muchas veces la vemos en diversas casas o algo, ¿no? Que mucha gente pregunta de esta historia, en esta época que llegó a ser su máximo boom de devoción, ¿no? Posteriormente, cuando llega la guerra de Reforma, los años 60, 70, cuando aproximadamente del siglo XIX, un poco más, un poco menos, aproximadamente en ese rango de tiempo, antes de Porfirio Díaz, ¿no? Llega la guerra de Reforma, la explotación de los bienes, y a pesar de que es una imagen particular, pues esta imagen que había sido particular había trascendido, ¿no? Ya estaba llegando a muchas devociones, mucha gente la visitaba para sus fiestas, sus novenas o lo que sea, como muchas veces pasa, y pues como había trascendido tanto, el gobierno llega a la casa de María del Rosario. Hay inventarios de esto, hay relatos de lo que se encontraba en la casa de María del Rosario, hay leyendas populares, muchas cosas que sabemos de eso. Y una de esas, dentro de los inventarios, pues cuando llegan y se confiscan los bienes, pues era la gente queda impresionada de que una infantita, una imagen de ese tipo, y en esta época llegara a eso, ¿no? A pesar de ser particular, según las historias y lo que está registrado, la imagen yacía en un trono de oro, que era como una nube de oro, estaba decorada con mosaicos de colores, vitrales atrás de ella, tenía lámparas de plata, otras de latón o otras de cristal, dependiendo de la gente que se lo donaba, de pues las posibilidades que tenían, ¿no? Y tenía infinidad de cosas, tenía juguetes, joyas, un ropero con ropas, etcétera, ¿no? Entonces esta imagen es confiscada, María del Rosario fallece anhelando esta gran devoción, y posteriormente, cuando llega el porfiriato, pues la imagen es devuelta, pero ya no a María del Rosario, sino a una congregación que es la que ahora lo tiene junto con la imagen original, que son las siervas de la Inmaculada Niña o las siervas de María Niña, que se fundarían después, pero esa pues es otra historia que no vamos a tocar. Este es el relato de la infantita, que pues a veces genera expectación, hay quien lo cree, hay quien no, pero definitivamente está aprobada eclesiásticamente, y pues tenemos registros de cómo nace esta devoción, tanto históricos como populares, ¿no? De la piedad y de lo que ha dicho la gente. Ahora vamos a otra parte, ya conocemos la historia de cómo nace, pues esta devoción, como dijimos, es mexicana, y esto nos trae a una segunda cosa en este video. Como sabemos, México tiene un folclore increíble para todo. Aún en cuanto a la religión, México puede generar un folclore o una piedad popular increíble, con historias, con leyendas, con muchas cosas, ¿no? Un caso interesante de la Divina Infantita es que hay personas o infantitas particulares, o incluso en templos, en algunos lugares, que se ha visto que se escarchan cuando rezan, ¿no? Esta famosa historia de las escarchas, que para muchos es verdad, para otros no. Hay veces que científicos dicen que no, que hay otros que dicen que sí, etcétera, dependiendo de la persona, ¿no? De la creencia que tenga la persona, de sus raíces, de su propia cultura, ¿no? Antropológicamente hablando, de su cultura, de la persona. Pero hay gente que ha visto estas escarchas, llamémosle así, vamos a ponerlo entre comillas, en ese sentido, en algunas imágenes de la infantita, que han tenido mucha devoción. Algo parecido también a lo que ocurre popularmente, como dicen, con Rosa Mística y sus escarchas. La diferencia es que Rosa Mística tiene diferentes colores de escarcha, y la Divina Infantita solo aparece con un solo tipo de escarcha, que es como dorada, ¿no? Otra historia interesante dentro de la infantita, del folclore mexicano, son las leyendas de infantitas que cobran vida, o infantitas que se les oye llorar, infantitas que, según la creencia popular, pues las atienden como si fuera un niño, que las crían, que las visten, incluso llegan a bañarlas en algunos lugares,
porque se cree que estas imágenes en la noche salen a visitar a la gente, ¿no? Y se le tiene que dejar arreglada. Hay gente que cree en esto, hay creencias de los diferentes pueblos de México, que pues como sabemos es toda una amalgama, y pues que creen reminiscentemente en esta creencia de que la infantita pues sale o visita enfermos o cosas así, ¿no? Que pues como sabemos hay muchas historias en diversas imágenes, también incluso de templos, de este tipo de imágenes que pues visitan a gente o cosas así, ¿no? Otra cosa interesante de la Divina Infantita pues es que hay asociaciones que la han tomado por patrona, incluso fuera de la Iglesia Católica, para que se den una idea del grado que ha llegado su culto en México o en algunas regiones también de México. Por ejemplo, en Tabasco existen asociaciones de ese tipo que se dedican a llevarla sin necesidad de estar en la Iglesia Católica en general, ¿no? Hay otras que la utilizan para campañas, hay otras cuestiones que también, por ejemplo, incluso han habido grupos privados, criminales o cosas que han tenido por patrona la Divina Infantita. Algo así como veíamos cuando hace poco salió el hijo del Chapo, que tenía un escapulario de Niña de Atocha, que el Niña de Atocha pues se supone que protege a las personas que tienen su devoción. Es una imagen de protección y sumamente milagrosa en muchos sentidos, de acá en México, que también nace aquí en México. Posteriormente hablaremos de su historia en otro video. Y pues también la infantita se encuentra presente en todos los círculos, no importa cuál sea, sino en general en muchos de estos círculos, ¿no? Otra cosa interesante que hay de esta devoción de la infantita que se ha salido son también ciertas supersticiones. Por ejemplo, hay lugares o hay personas que creen, o que, por ejemplo, yo también lo he oído, hay ciertas personas que creen que si tienes una persona enferma, o más bien niños enfermos, sobre todo en la edad de los niños, no debes llevar una infantita o recibir una peregrina o una imagen de infantita, ni siquiera regalada en tu casa, porque dicen que si tienes niños enfermos, cuando ella entra, se los lleva con ella, ¿no? Cosa que pues dentro de la creencia católica sería bueno, por estar junto a Dios, Dios y la Virgen, pero que pues muchas veces este sentido de la muerte y del misticismo en México, que tiene tanta presencia, pues hace que muchos rechacen esta devoción. En general hay muchas creencias alrededor de la infantita, hay muchas historias, hay muchas imágenes famosas, aparte de la de Tlalpan, se conocen otras infantitas en general en la historia. Y pues esto es lo interesante de ella, que como toda imagen, pues tiene una historia, tiene un folclore, y hay gente que la conoce y hay gente que no, y hay gente que intenta investigar estas cuestiones que pues muchas veces no tienen la oportunidad de encontrarlo, y por eso queremos subir, iniciando esta nueva etapa de este canal, este video sobre la infantita, porque hay personas que, por ejemplo, si ven publicaciones en Facebook, la conocen, hay personas que no, o preguntan de dónde nace, quién es, ¿no? Pues llamémosle así, hablando ahora sí para finalizar el video, podemos decir que es una extensión de la celebración de la Natividad de María, que ya existía en el siglo XIX, pero que pues no tenía la importancia o la forma de representarla como Jesús, ¿no? Aún así, pues es una historia interesante, sobre todo por esta parte chusca de la imagen fea, la imagen bonita, que se vio bien, que no, que pasó, que muchas cosas que ocurrieron, la madre que no quería hacerlo, pensando en los costos, en los problemas, y pues la insistencia, ¿no? Muchas cosas que pues también podemos identificar en muchas otras historias que tenemos en todo México en general, ¿no? Pues este es nuestro primer video. Los invitamos a seguir este canal, a los que puedan, a los que quieran. Mando saludos a todos los que vayan a ver este video cuando se suba, ya pronto. Y pues les deseo todo lo mejor, les deseo lo mejor en estos momentos. Arriba México, estamos contigo. Vamos a subir otro video el próximo 16 de septiembre o en días posteriores, que va a tratar sobre la independencia. Muchos hemos oído de nuestra independencia, vamos a hablar en general de este personaje, sobre todo de nuestra independencia, que es Miguel Hidalgo. Realmente dijo viva la Virgen de Guadalupe, de dónde salió el estandarte, estaba planeado, no lo estaba. Otra cosa que vamos a hablar de esto pues es la historia entre las que muchos me han pedido o muchos tienen esa curiosidad sobre las dos vírgenes, ese enfrentamiento entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios de Naucalpan, que vamos a tocar en su momento, ¿no? Pues muchísimas gracias, saludos a todos, que tengan una excelente semana, que tengan muy
muy buena vibra, les mando a todos, muy buenas bendiciones. Pues a todos los que estén pasando por momentos difíciles, se les acompaña también desde aquí. Y pues les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias y en general a todos. Muchas gracias, bye.